Es decir, por ejemplo, un clásico modelo que nosotros podíamos contemplar de cloud computing, donde es usado este sistema por el empresario, es decir, por el proveedor del contenido, no por el usuario ni por el creador, por el proveedor, es el modelo de Spotify. Spotify, por ejemplo, es un modelo donde tenemos una relación cliente-servidor, yo me descargo un software en mi ordenador y a través de ese software yo accedo en remoto a, digamos, un catálogo musical que está en la nube. Ese es un clásico modelo de cloud en la industria cultural. Es decir, yo no me descargo las canciones, no tengo cada una de las versiones guardadas en mi ordenador, sino que yo accedo a ellas en remoto. Por eso vemos, por ejemplo, cómo esta sería una aplicación que podríamos tener en este ámbito. ¿Qué dificultades puede tener Spotify? ¿O a qué se puede enfrentar un modelo de negocio como Spotify? Y que vamos a hablar de varios de ellos. Fundamentalmente a la parte de licencia, es decir, cómo yo adquiero los derechos, cómo yo remunero a los autores, cómo yo en definitiva puedo acceder a determinado catálogo que voy a incorporar en lo que sería mi modelo de negocio. Este es un punto fundamental y crítico de lo que tiene que ver con el ámbito del cloud computing, o más bien de los modelos de negocio de acceso a la cultura que utilizan el cloud como ese medio, es decir, cómo yo lo articulo o cómo yo, en definitiva, adquiero esos derechos. Antes de continuar con este aspecto y fundamentalmente centrarnos en lo que sería el cloud computing desde el punto de vista de la industria cultural, solamente como un contrapunto, y para que veáis un poquillo qué efectos tiene desde el punto de vista del derecho de propiedad intelectual, voy a hacer una pequeña referencia al software como servicio. ¿Sabéis alguien o estáis familiarizados con este concepto? Software como servicio. Sí, algunos sí, otra gente no. Podéis levantar la mano para ver más o menos. Uno, ¿cuántos estáis? Dos. Vale, perfecto. El software como servicio se caracteriza, y es además un poco el tipo modelo de Spotify, en cierta medida, la licencia de Spotify, es un software en el cual yo me descargo un cliente, es decir, una vía de acceso, una llave de acceso en mi ordenador, ¿sabes?, por el cual accedo en remoto a un servidor donde está realmente el software que se ejecuta. El caso de Google Docs, por ejemplo, podría ser, bueno, no sería exactamente el software como servicio, digamos, en el sentido que lo estoy describiendo, pero, por ejemplo, una fórmula de software como servicio es todo aquel en el cual yo, digamos, no tengo la clásica licencia de software en mi ordenador. Es decir, no me he comprado la caja en la FNAC y lo he puesto en el ordenador, sino que o bien, por ejemplo, como el Gmail accedo, o bien tengo esta relación cliente-servidor. Me conecto con alguien que está fuera. Esto ha cambiado, por ejemplo, la forma en que se licencia el software. Una licencia de uso de software, cuando hablamos de un software como servicio, no es exactamente igual que la licencia que tenemos tradicional, la que siempre hemos conocido, y genera ciertas dificultades a la hora de, digamos, de establecer la forma de licenciar. De hecho, en el ámbito del software libre, hay una licencia que se llama la licencia GPL, que es una licencia que te obliga digamos, a liberar digamos, el software que tú desarrollas a partir de ese software con esa licencia. Y esa licencia, por ejemplo, en el ámbito del software como servicio, la licencia GPL, ha sido muchas veces, no, digamos, se ha saltado, o la gente se la ha podido saltar, justamente porque no contemplaba esta posibilidad del acceso remoto. Es decir, es una adaptación, una transformación de una obra preexistente. Como realmente no licencio igual, porque estoy licenciando por una vía de acceso remoto, no se aplicaría las mismas condiciones que la licencia de uso tradicional. De hecho, la propia fundación de Free Software Foundation sacó una licencia específica, que es la licencia Fero, para subsanar este problema en el caso de cloud. No voy a profundizar en este tema, si queréis luego en las preguntas o personalmente lo hablamos, porque no es el objeto, pero quería hacer una pequeña referencia a este aspecto. Y ahora vamos a hablar un poquito de los principales problemas y también vamos a ver por qué yo os cuento que en el ámbito de la propiedad intelectual no es tan novedoso como en otros ámbitos. No hay tanto cambio, digamos, en los últimos 5 años. ¿Sabéis vosotros qué lugar es este? Se parece, tiene algo que ver, pero no es Hawái, pero tiene que ver con Hawái. O sea, digamos, es una isla volcánica del Pacífico. Esto es un archipiélago que está
en el Pacífico, relativamente cerca de Australia, y es un archipiélago que se llama Vanuatu. ¿Alguien ha oído hablar de Vanuatu? Bueno, es un archipiélago que es muy conocido por varias cosas. La primera, porque es una suerte como de paraíso fiscal. La segunda, porque se constituyen muchas sociedades a nivel internacional de este archipiélago. Y la tercera, que también es importante, es porque es uno de los pocos países del mundo que no ha suscrito los principales tratados de, digamos, de protección de la propiedad intelectual que existen. Es decir, no es parte de la OMPI, no ha firmado el convenio de Berna, no es parte de ninguno de estos tratados. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo de Vanuatu? Porque tiene que ver con lo que contaba Alberto de dónde están los servidores. Y voy a dar un ejemplo que no es del cloud computing, sino que es de hace 6 años atrás, pero que es totalmente aplicable a lo que estamos contando. ¿Conocéis vosotros un caso que ocurrió en el año 2005 con una plataforma de intercambio de archivos que se llamaba Kazaa? Kazaa, bueno, Kazaa, como llamarla como os acomodéis. Pues muy bien. Kazaa tenía una característica particular. Kazaa fue una empresa que se fundó primero en los Países Bajos, hasta Estados Unidos. Cuando empezaron a perseguirlo en Estados Unidos, saltó a Vanuatu. Y saltó a Vanuatu porque resulta que no lo podían perseguir en Vanuatu. Porque al tener los servidores en Vanuatu, no podían perseguirles, porque las obras, lo que realmente se perseguía, no era el peer-to-peer más actual, era el peer-to-peer de segunda generación, donde siempre había una relación con un servidor, pues impedía, digamos, ejercer una acción, porque no se estaba, en definitiva, produciendo ninguna infracción en los otros territorios. En el caso de Kazaa, esto se frenó fundamentalmente porque tenía una oficina comercial en Australia. Tenía una oficina comercial en Australia y por Australia los pillaron, se puso digamos, la industria fonográfica los persiguió allí, y Australia tenía una cierta capacidad de aplicación extraterritorial de cara a entender este tipo de cosas. Y por eso Kazaa, digamos, se acabó. Pero, digamos, el punto de partida era justamente el tema de que estaba en Vanuatu, y que realmente, si yo hago una copia de esos archivos, o tengo una copia de algunos de ellos, digamos, en un servidor concreto, pues lógicamente va a afectar el principio de territorialidad, es decir, dónde están esos archivos y dónde está ese servidor, más allá de donde yo dé el servicio. ¿Por qué cuento esto? Porque realmente, si lo vemos desde el punto de vista del que estoy planteando, pues no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia entre lo que pasaba en 2005 y lo que puede pasar hoy desde el punto de vista del derecho de propiedad intelectual. Yo os voy a contar una anécdota, además, antes de pasar a lo siguiente, que vamos a profundizar un poquito en este tema, que tiene que ver con las ventajas del cloud computing. Yo, antes de ser socio de Router, tuve mi propio despacho durante un tiempo y nos entraron una vez a robar todos los ordenadores. Nos robaron todo, porque teníamos todo en portátil, ordenadores, discos duros y demás. Y afortunadamente, estoy hablando de los principios de los primeros cloud, teníamos un cloud de Microsoft, y la verdad es que perdimos solamente 2 horas de datos, porque estaba todo en el cloud. O sea, por eso digo que también a veces el cloud tiene ciertas ventajas, especialmente cuando eres una pyme o una micropyme, en ese tipo de cosas. Vamos a hablar ahora de ciertos aspectos que tienen que ver con el usuario, y tiene que ver fundamentalmente, y aquí estoy pensando fundamentalmente como en el usuario creador, es decir, yo soy autor, yo soy usuario de una plataforma X que tiene, digamos, una estructura de cloud, y pues voy a, en definitiva, subir mis contenidos. En este caso, pues generalmente los puntos más importantes a considerar son, en primer lugar, pues qué condiciones generales de contratación hay, qué política hay de incorporación de contenidos propios, es decir, qué pasa con mis contenidos, simplemente es un almacenaje, como en Box, es como en Facebook, que yo estoy dando una licencia concreta para que, digamos, se puedan reutilizar, qué ocurre con ese ámbito, qué ocurre con la incorporación de contenidos de terceros. Box.net, de hecho, ya ha tenido alguna reclamación aplicando la Digital Millennium Copyright Act en Estados Unidos dirigido justamente a este ámbito, es decir, a contenidos que se han almacenado de terceros que son infractores. Un tema importantísimo, que yo diría que jurídicamente es uno de los más complejos cuando uno funciona desde España, pero que no vamos a profundizar mucho en él, que es la protección de los datos personales. Pensemos que, por ejemplo, si yo decido utilizar un data center que está en Marruecos, yo estoy haciendo una transferencia internacional de datos personales.
tengo que ver efectivamente cómo se articula todo esto. Hay países, de hecho, que están especializados en lo que se llama servicios globales. Por ejemplo, Chile, mi país de origen, tiene toda una estrategia de data centers y de servicios globales para, en definitiva, que tú puedas llevar, digamos, puedas tener ahí los clouds, que puedas tener ahí todos los datos, tienen los servidores allí. Por eso hay que entrar a revisarlo y analizarlo, particularmente desde el punto de vista también de la empresa. Y en último lugar, pues todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información, las medidas tecnológicas que tenemos de protección de seguridad de la información. Otro aspecto interesante que tiene que ver bastante con el ámbito de los contenidos digitales y con la industria cultural, tiene que ver con el e-learning. Y aquí yo he tenido la oportunidad, y hemos tenido la oportunidad en Router de conocer varios proyectos muy pioneros que se están haciendo en España en materia de e-learning y entornos colaborativos en cloud. Proyectos, por ejemplo, que no puedo contar de quién son, pero porque están en fases beta, pero puedo decir ciertas cosas generales. Por ejemplo, generar X videojuegos que sea MMO en Internet para la enseñanza de un idioma, que funcione totalmente en cloud. O, por ejemplo, universidades que están, en definitiva, desarrollando métodos colaborativos en cloud para que, en definitiva, los alumnos puedan intercambiar información y puedan acceder a los archivos sin ir a la biblioteca, sin tener que, digamos, sin tener que estar moviendo papeles, sino que simplemente conectándose a través de un dispositivo. Este es un ámbito realmente relevante desde el punto de vista de la propiedad intelectual, porque se plantean dos problemas fundamentales. El que tiene que ver con los contenidos que se generan y el que tiene que ver fundamentalmente con los contenidos de terceros. En el primer caso, muchos de estos proyectos están planteando la posibilidad de que, aparte de que los contenidos están en un cloud, se establezca una suerte de red social que permita el desarrollo de proyectos colaborativos. Entonces estamos dentro de un ámbito de una obra en colaboración y uno de los grandes problemas que se plantean este tipo de modelos, que además cada vez son más comunes, tiene que ver fundamentalmente con qué pasa con la titularidad de los derechos. Es decir, modelos, por ejemplo, donde alumnos de un máster se ponen todos de acuerdo en hacer los apuntes del profesor y alguno agrega sus comentarios. ¿De quién son los derechos? Eso se publica. ¿Del profesor que ha dado la clase? ¿De los alumnos que han puesto los comentarios? ¿Cómo yo regulo que el profesor autorice esto? ¿Cómo yo regulo la participación en estas plataformas colaborativas de los alumnos? Es decir, esto también provoca bastantes dudas y bastantes, incertidumbres. De hecho, ayer mismo estaba reunido con una universidad, con un grupo de propiedad intelectual que están desarrollando este tipo de cosas y son las preguntas que se plantean. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo incluyo un proyecto donde pongo un contenido audiovisual de un alumno, pero luego quiero hacer algún tipo de vídeo divulgativo o un contenido que se ha desarrollado y quiero en definitiva hacer una publicación? ¿Cómo lo articulo y cómo identifico este tipo de aportaciones? A día de hoy la única vía más eficiente pues sería cerrando unas condiciones de uso y unas condiciones de participación. Lo mismo en este ámbito tendría que ver lo que decimos de interacción entre contenido en cloud y red social, que también tiene que ver con lo mismo. De hecho, Apple tiene toda una línea que tiene, digamos, hacia universidades, que es muy poco conocida, pero que existe para justamente implementar estas tecnologías de colaboración, es decir, que la gente pueda participar. Luego, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, también para estos contenidos que están en cloud, tenemos el problema de las licencias frente a los contenidos que son digitalizados. El caso más emblemático sería el caso de Cedro, que ocurre, por ejemplo, con los libros que yo escaneo, y digamos que necesito una licencia de Cedro para, en definitiva, incorporar todos esos contenidos. Y en el ámbito de aquella formación audiovisual, fundamentalmente también una licencia de SGAE. ¿Qué pasa con los derechos de los autores a nivel fundamentalmente que yo incorporo allí? Es decir, hay todo un trabajo que todavía está creciendo, que se está realizando con las entidades de gestión, dirigido fundamentalmente a identificar estas licencias que se necesitan y a regular todo esto, ¿vale? Y luego, otro tema importante, que en el ámbito, digamos, del entorno colaborativo en cloud, no existe a día de hoy, ni para los contenidos generados por usuarios, ni para todo esto, ningún límite al derecho de autor que nos cubra estos supuestos. El derecho, digamos, el límite de la cita, los límites que existen para la ilustración no se encajan totalmente en todos los supuestos que se pueden plantear en este caso. De allí que sea necesario, pues, buscar otras vías para solucionarlo.
Luego nos encontramos, y aquí vamos a cambiar totalmente de escenario y vamos a pensar, antes hablábamos de educación y ahora vamos a hablar fundamentalmente de lo que sería el proveedor de contenidos, es decir, la empresa que pone a disposición los contenidos en Internet o lo que los pone a través de una cloud, y nuevamente nos encontramos con el mismo problema que surge en todo nuevo tipo de explotación. Es decir, si hay que hacer un análisis dirigido a ver si yo dispongo de los derechos de explotación necesarios para el negocio que quiero desarrollar. Una de las diferencias, digamos, uno de los problemas que se suelen dar en España en esta materia es fundamentalmente que la gente suele poner en los contratos que se ceden los derechos para todo soporte y medio de difusión conocido por conocer. Eso en nuestro derecho es totalmente nulo, no es válido. Entonces siempre es necesario hacer una actualización. Por ejemplo, en el ámbito del sector editorial, cuando salió una plataforma que se llama Libranda, que viene a ser una plataforma que crearon los 3 principales grupos editoriales para, en definitiva, distribuir y comercializar libros electrónicos, los departamentos de derechos empezaron a hacer toda una campaña de actualización, digamos, de los contratos a través de adendas que incluyeran esta sesión de los derechos digitales. Digamos, este tipo de actividad hay que realizarla y es conveniente que la gente sepa que si voy a hacer una nueva explotación, una nueva vía, pues tengo que conseguir esos derechos, si no puedo tener un problema. Y luego tenemos fundamentalmente las grandes dudas que surgen a la hora de generar este tipo de negocio, y que son las dudas a las cuales se enfrenta generalmente el empresario, o más bien son las dudas que le llegan al empresario que quiere generar este negocio. Muchas veces las empresas del sector TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, tienen muy claro lo que quieren desarrollar, lo que quieren hacer, ¿vale? Pero a veces no es viable porque no consigues los derechos que necesitas, porque no tienes la autorización que requieres para hacer esa vía de ingreso o ese proyecto. Entonces, ¿cuáles suelen ser las dudas que generalmente los autores, los titulares de derechos se plantean en este ámbito? Y yo lo he vivido con clientes nuestros que tienen un plan de negocio definido, tienen una tecnología muy clara, pero necesitan tener estos mensajes muy definidos de cara a poder conseguir los derechos que necesitan para su explotación. La primera es tener muy clara cuáles son las vías de ingreso. ¿De dónde vienen esas vías de ingreso? Son derechos de gestión individual, es decir, me lo vas a pagar directamente a mí autor, a mí directamente discográfica, a mí directamente productor audiovisual, o es a través de una licencia de las que tienen las entidades de gestión. A día de hoy hay pocas licencias digitales en el ámbito de entidad, a nivel de entidades de gestión. Hay fundamentalmente en las de autores, en las de, digamos, de productores y de derechos conexos hay menos. Luego, ¿cómo controlo los usos de mis obras? Es decir, cómo yo, en definitiva, puedo asegurarme que el uso que se va a hacer el uso efectivo para el cual yo te estoy autorizando. Yo recuerdo, y en algún proyecto que nos ha tocado ver, que por ejemplo el ICEX, cuando ha querido potenciar, ¿sabéis todo lo que es el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior? Cuando ha querido potenciar determinadas actividades, digamos, a determinadas actividades de salida al exterior de las empresas del sector cultural, muchas veces la gran duda que tienen los agentes de la industria es si yo me lanzo en vez de la exportación tradicional por la exportación vía la economía digital, ¿me van a copiar? ¿Va a haber problemas de piratería? ¿Cómo lo articulo? Entonces, cuando se plantea un modelo de negocio que necesita el adquirir contenidos, adquirir derechos de propiedad intelectual, también hay que tener muy claro, en definitiva, cuáles son esos usos y cuáles son las medidas de control de sus usos. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que estábamos retomando, lo que hablábamos antes, que tiene que ver con un poco con la infracción de los derechos, es decir, qué es lo que está ocurriendo o qué ocurriría en el caso de una infracción de derechos, en el caso de un cloud de almacenaje de contenidos, donde yo tengo los ficheros digitales con los contenidos, y los que contaba un poquito antes. Realmente no difiere mucho de lo que ocurrió en el caso Grokster o en el caso Kazaa en Australia. No sé si conocéis el caso Grokster del año 2005 también del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Fue un caso de un peer-to-peer también de segunda generación, es decir, un peer-to-peer donde también se realizaba algún tipo de copia de lo que sería el fichero digital que se intercambiaba, y en definitiva pues el Tribunal Supremo consideró, en el caso de Estados Unidos, de que eso era una infracción de copyright y cerró la plataforma Grokster. Esa estructura de pensamiento
y esa forma, digamos, de resolver las cosas sigue en vigor para lo que sería a día de hoy el cloud computing desde el punto de vista del almacenaje de los contenidos. Es decir, en Estados Unidos las reclamaciones que se producen a día de hoy, que no son muchas, pero las hay, suelen citar la sentencia Grokster como uno de los referentes más importantes. ¿Por qué? Porque realmente estamos dentro de ese ámbito. Lo curioso es que un peer-to-peer de última generación no podría ser perseguido a día de hoy por la sentencia Grokster, fundamentalmente porque digamos, hay una descentralización, digamos, de dónde están los ficheros. Sin embargo, con el cloud computing, pues sí tendríamos esta situación. De ahí que, por una parte, no sea nada nuevo, pero también que se dé ciertas garantías a los propios titulares de derecho, porque ya sabemos cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a actuar frente a una infracción. Y ahora os voy a contar un poquito de algunos modelos de negocios que están surgiendo en el ámbito cultural que tienen que ver con el esquema de cloud, un poco para aterrizar algunos aspectos que os ha contado Alberto. Uno de los que está empezando a funcionar en Estados Unidos es el de Amazon, que Amazon, como sabemos, es como el gran señor del cloud computing y bueno, de muchas más otras cosas, pero en el cloud computing es realmente relevante. Y Amazon ha lanzado un servicio que es el Amazon Cloud Player, donde tú en definitiva puedes oír tu música, pero tu música donde tú quieras. Es decir, no es como Spotify, de que yo en definitiva selecciono dentro de un catálogo y en definitiva yo escucho lo que está en ese catálogo, sino que yo en este caso subo mis propios archivos musicales. Yo subo mis MP3, yo subo los archivos que yo tengo y yo puedo acceder a esos archivos desde donde yo quiera y desde el dispositivo que yo quiera si tengo acceso a Internet. Este es, por ejemplo, uno de los modelos que está surgiendo en el ámbito de cloud computing y que es un modelo donde en definitiva el almacenaje es para el usuario, es decir, es el usuario quien disfruta del almacenaje de los contenidos, no es para la industria como sería en el caso del, digamos, de Spotify. En segundo lugar, vamos a hablar de un modelo de negocio que no sé si conocéis, que se llama Copia, es una empresa. ¿Alguien la conoce? Vale, esta es una empresa que ha surgido fundamentalmente, bueno, con fuerza en Estados Unidos, aunque ahora está entrando en España, y que es una empresa que trabaja en el ámbito del libro electrónico. Es decir, es una empresa que lo que ha generado justamente es un cloud, una base de libros, a los cuales yo puedo acceder en remoto, digamos, puedo comprarlas, digamos, hay un sistema de compraventa interesante, pero que lleva como añadido a ese sistema de compraventa toda una red social que funciona en cloud. Una red donde yo puedo hacer anotaciones a los libros, puedo comentar en definitiva con mis amigos qué me interesa o no me interesa un libro. Es un modelo parecido al de Amazon, pero con una gran interacción. Y es un modelo que a día de hoy está empezando a entrar en España. De hecho, hay un español bastante conocido, que es Javier Zelaya, en el ámbito editorial, que está, digamos, liderando la entrada de este proyecto en lo que sería el ámbito del libro. Luego tenemos otro modelo que también tiene que ver con el libro, pero que es diferente y que es un proyecto, digamos, que tiene un origen español. Es un proyecto entre España y Reino Unido. Hay una gran presencia española en este proyecto, que se llama 24 Symbols, que es un modelo que funciona diferente al otro modelo anterior, porque el otro modelo es un modelo más de comercio electrónico tradicional, con algunos añadidos de red social, sino que este modelo lo que pretende realizar es ser el Spotify de los libros. Es decir, lo que pretende es que yo pueda, en definitiva, leer el libro que yo quiera, digamos, como escucho Spotify, y pueda, en definitiva, digamos, tener acceso a este servicio por dos vías. Una vía premium, es decir, por el pago de una cuota, una vía, digamos, que no es premium, que sería a través de inserción de publicidad. Exactamente igual que en Spotify. Este modelo está teniendo hasta donde, por la información que yo manejo, está generando cierta reticencia por parte de los editores. Los editores no terminan de ver cómo en definitiva viene el retorno por la vía digamos, de la lectura con publicidad. Pero es un modelo, digamos, que existe y que está allí. Bueno, y finalmente, para cerrar, y ya entramos en la fase de preguntas, simplemente os quería decir que desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual,
como vemos, no existe mucha diferencia con lo que ya conocemos en la forma de reaccionar a nivel de infracciones de derechos, tanto lo que podemos hacer como lo que no, pero sí es muy importante todo lo que tiene que ver con la adquisición de esos derechos. ¿Cómo licencio? ¿Qué derechos tiene el usuario? ¿Qué licencias adquiero por parte del titular de los derechos? ¿Cómo articulo en definitiva toda la estructura del proyecto que quiero realizar en Cloud? Nada, pues muchas gracias y pasamos a la